Ustedes reconocen cuando el cielo se juntan las nubes que va a llover. Generación de incrédulos, pero no quieren reconocer las señales de los tiempos. Entonces, no sabemos ni el día ni la hora, pero sí podemos saber los tiempos en que nos encontramos. Esto es muy importante, porque Dios le dio a Israel 7 fiestas. Le dio la Pascua, le dio los panes sin levadura, los primeros frutos y Pentecostés. Estas 4 fiestas no eran de Israel, eran de Jehová. Entonces eran fiestas, esto es importantísimo, eran fiestas de Jehová, no eran de Israel. Dios se las da a Israel para que las representaran, pero eran fiestas proféticas. Y las primeras 4 ya se cumplieron. Y se cumplieron en la primavera, entre abril y mayo de nuestro calendario gregoriano, que es el mes de Nisán, que es el primer mes del calendario judío. En estas 4 fiestas, Cristo cumple la Pascua, cuando Él muere, cumple los primeros frutos al ser Él el primero en haber resucitado, cumple los panes sin levadura al quitar el pecado y cumple Pentecostés cuando el Espíritu Santo, 50 días después de su resurrección, viene al mundo a hacer su morada dentro de cada ser humano que pusiera su confianza en la persona de Jesús. Ahora quedan 3 fiestas y estas 3 fiestas se van a cumplir entre septiembre y octubre de nuestro calendario solar, que es el mes de Tishri, que es el mes que corresponde a septiembre y octubre. ¿Cuáles 3 fiestas faltan? Porque si se cumplieron las 4 primeras, se tienen que cumplir las 3 últimas también. Y se tiene que cumplir, falta Rosh Hashanah, que se llama la fiesta de las trompetas. Después sigue inmediatamente la fiesta de Yom Kippur, que es la fiesta de la expiación. Y la última fiesta, los tabernáculos, o la fiesta de Sukkot, que celebraremos en el milenio, de acuerdo al libro de Zacarías, de Malaquías, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, desde el principio de la creación, ahora sí, mucha atención, desde el principio del Génesis, Dios establece un patrón profético para el tiempo de la humanidad. Este patrón lo podemos ver claramente en la historia humana en 3 épocas o en 6 días proféticos. ¿En cuántos días hizo Dios el mundo? En 6 días. ¿Y el séptimo? Descansó. ¿Descansó de qué? De crear, ¿verdad? Ya no volvió a crear jamás. O sea, el séptimo sigue y continúa. Pero volvió otra vez desde el primer día de la creación hasta el séptimo. Dios volvió a crear cuando formó la iglesia. 2 de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva. Esa palabra criatura es, en el griego, creación. Dios no vuelve a crear nada hasta Pentecostés. Y ahí forma otra vez un nuevo hombre. Efesios capítulo 2, que no existía antes. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. La iglesia no existía en los evangelios. La iglesia nace en el día de Pentecostés. Entonces, esta nueva creación que somos nosotros, entramos a formar los últimos 2000 años del plan profético de Dios. Cuando dice la Biblia que Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó, lo cual proféticamente cada día equivale a ¿cuántos años? A 1000, porque para Dios un día
son 1000 años. Apúntalo, Salmo 90, versículo 4. Y segunda de Pedro 3:8. Para Dios, un día son 1000 años y 1000 años son un día. Y estos 6000 años están divididos en 2000 años cada uno. De Adán a Abraham hubo 2000 años. De Abraham a Cristo hubo 2000 años. Y de Cristo a nuestros días tienen que haber 2000 años. Y el séptimo día, que es el milenio, que son los 1000 años que vamos a descansar en el reino mesiánico, están a punto de cumplirse después de la tribulación. Pero hay algo importante. Los judíos tienen los años de 360 días. Y el Papa Gregorio cambió 350 años después de Cristo el calendario a 365 días, que se llama el calendario gregoriano. Entonces, del calendario gregoriano a nuestros días, se estableció que Cristo muere a los 33 años de edad, ¿correcto? ¿Y cuándo comienza la iglesia? Y comenzamos a creer que cuando nació Cristo hasta ahorita llevamos 2000 años, pero llevamos 2021 años. ¿Me van siguiendo? Y Cristo muere a los 33 años de edad, 33 años y medio más o menos, y estos 33 años y medio no pueden ser contados dentro de la época de la iglesia, porque es hasta que Cristo muere que se rasga el templo de arriba para abajo, el velo, implicando el Espíritu Santo, Hebreos capítulo 8, de que ahora teníamos acceso al lugar santísimo sin intermediarios, sin un sacrificio de un animal, sin que San José, San Cristóbal, Santa Rita de Casia, la Virgen de la Macarena, pudiéramos acudir a pedirles que intercedieran por nosotros ante Dios. Entonces, esto es muy importante porque estos 33 años no forman parte de nuestro calendario. Forman parte del Antiguo Testamento, porque Cristo murió bajo la ley. Y después de la ley comienza la época de la iglesia en Pentecostés. Vemos nosotros en Gálatas capítulo 4, versículo 4, de qué forma tan precisa y tan cronológica Dios ha establecido los tiempos. Dice Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino, ¿qué cosa? ¿Quién vino a cumplir qué tiempo? Cristo. Cuando vino el tiempo que Dios había establecido. Para que Cristo naciera, tenía que nacer en el día, en la hora, en la semana, en el mes y en el año de Dios. Porque Dios es el dueño del tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios dijo, este es el momento en que Jesús haga su aparición y nazca de una virgen, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, cuando leemos en Mateo el Nuevo Testamento de Jesucristo, está mal. Eso lo pusieron en las imprentas. El Nuevo Testamento comienza hasta Hechos capítulo 2. Los evangelios, los 4 evangelios se encuentran bajo la ley, porque Cristo vive bajo la ley y muere bajo la ley, para que redimiera, versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Entonces, cuando se cumplieron los 4000 años desde Adán, exactamente en la historia nació Jesucristo y hace su aparición en la historia humana. Ahora, veamos en el libro de los Hechos, capítulo 2,
que estos últimos días de Cristo a nuestros días, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se consideran la última época de la historia, los últimos días, las generaciones finales del cumplimiento profético de Dios. Hechos 2, versículo 17. Aquí está Pedro hablando en Pentecostés y dice así: ¿y cuándo? Y en los postreros días, apúntenlo en el griego, eschatos emera. Eschatos, tal como suena CH, eschatos en el griego es los últimos. Esto es importantísimo para los estudiantes de la Biblia. Y emera son los días en el griego. Yom en el hebreo son días. En el griego son emera. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vemos nosotros que entonces estamos viviendo los últimos días. ¿Desde cuándo? Desde Pentecostés. Estos últimos 2000 años de historia de la época de la gracia, 2000 años, que son 2 días, vamos a demostrarlo ante los ojos de Dios, son los últimos tiempos que se conoce como la dispensación de la gracia. Y veamos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, de qué forma el apóstol Juan vuelve a corroborar lo que Pedro dijo en Pentecostés. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el eschatos emera, que se tradujo aquí el último tiempo. Y Juan estaba escribiendo esto hace 2000 años. Él reconoce, nos encontramos en los últimos días. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. En tiempos de Juan el anticristo no había hecho su aparición. Así que ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es los últimos días. Es lógico que antes de Cristo no hubiera anticristos. Aunque hay tipos como Nimrod y como Antíoco Epífanes que van a aparecer e hicieron cosas que el anticristo va a hacer. Pero en el momento que Cristo aparece, tiene que venir una falsificación del Mesías. Porque la palabra anticristo es en lugar de Cristo o en contra de Cristo. Apúntalo, esto es importante. Anti significa en contra o en el lugar de Cristo. Y Jesús lo dijo, vendrán falsos mesías. Y desde hace 2000 años han aparecido una barbaridad de falsos cristos. Y cuando estamos hablando de falsos cristos, estamos hablando de falsos personas o líderes, ya sea políticos o religiosos, que le están ofreciendo al mundo una mejor vida, una mejor sociedad, una mejor calidad de poder tener realmente una nación. O espiritualmente religiosos, ¿verdad? Como David Koresh en Estados Unidos, Jim Jones, que se llevó a casi 1000 personas a la Guyana, y han aparecido cantidad de Charles Manson, que formó una secta en Los Ángeles y asesinaron a gente, y les dijo que se pintó la suástica de Hitler aquí, y comenzó a decirles que él era el Mesías enviado por Dios. Hace una semana en Israel acaban de nombrar a otra persona que según ellos desciende del rey David, que es el Mesías, y los judíos están ávidos, deseosos ya de tener el nuevo Mesías y demostrar que Jesucristo no es el Mesías. Una cosa que me llamó la atención, ahora que hubo esto en Israel, creo que muchos de ustedes lo vieron en el internet, fue que entrevistaron al rabino que está encargado de la reconstrucción del templo, del nuevo templo que el anticristo va a inaugurar o a confirmar. Vean qué cerca nos encontramos ya. Y ya están diciendo que ya encontraron la vaca roja o la vaca lazana, que es importante que esté esta vaca porque es la que las cenizas cuando la quemen, va a quitar los pecados de Israel. Y este rabino dijo lo siguiente, burlándose de Jesús. Jesús no es el Mesías
Y es más, el día que nosotros, escuchen lo que dijo, y está en el internet, preferimos nosotros regresar a los hornos de Auschwitz de los nazis a creer en Jesús. Lo que más me impactó de todo lo que dijo fue eso precisamente, porque estaba hablando proféticamente. En la tribulación regresarán a sufrir peor que con los nazis. Y él mismo estaba hablando una profecía sin saber. Preferimos regresar a sufrir lo que sufrimos con los nazis antes de creer en Cristo. Y eso es exactamente lo que los 7 años de la tribulación van a sufrir, donde Dios terminará con la nación de Israel, y entonces al final reconocerán, cuando vean sus manos traspasadas con los clavos, dice Apocalipsis 1:8, dice Zacarías capítulo 14, mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él. Muy bien, entonces estos últimos días comenzaron con el nacimiento de la iglesia de Pentecostés. Y el sistema sacrificial de los judíos terminó. Ya no hay necesidad de sacrificios, ya no hay necesidad de sacerdotes. Ahora el sacrificio final y último lo hizo Jesucristo. Por eso dice Juan 1:17, la ley vino bajo Moisés y la gracia bajo Jesucristo. Un momento, me han preguntado, ¿que entonces no había gracia en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Entonces, ¿qué significa que Moisés trajo la ley y Cristo trajo una nueva dispensación? La gracia significa que cuando Jesús aparece, es Él. Jesús es la gracia de Dios, porque viene a pagar finalmente y a terminar con el pecado. Esto es lo que significa que Jesucristo trajo la gracia en Juan 1, versículo 17. Muy bien, ahora veamos a continuación cómo sabemos que este patrón, ya están las preguntas, cómo sabemos que este patrón de los 6 días equivalen a 6,000 años. Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que este patrón del plan profético de Dios continuará cumpliéndose con nosotros como la iglesia cristiana? Hemos identificado el patrón bíblico de 6,000 años de la historia, compuesto por días proféticos, cada día 1,000 años, y divididos en 3 épocas. De Adán a Abraham, 2,000 años. De Abraham a Cristo, 2,000 años. Y de Cristo a que termine la iglesia, 2,000 años. ¿Cómo lo sabemos? Actualmente nos encontramos en esta tercera época de 2,000 años, que serían los últimos 6,000 años. Y nos preguntamos, ¿por qué cuando se cumplió el año 2000 no vino Jesús? Yo veo que a muchos les salía humo por los oídos. Esto es maravilloso, la Biblia es maravillosa. Bueno, porque estamos ¿en qué año estamos? En el 2021. Y Cristo murió en el año 33, pero no de nuestra era, de la era del Antiguo Testamento. Y estos 33 años de Cristo los metimos a los 2,000 años. Entonces, ¿cuándo se cumplen realmente los 2,000 años para nosotros la iglesia? En el año 2032 o 2033. ¿Cuánto falta? Más o menos, ¿verdad? 11 o 12 años para que termine los 2,000 años de la iglesia. Pero recordamos algo muy importante. Antes de que termine la iglesia es sacada del mundo. Y Dios regresa a cumplir 7 años que le faltan a Jerusalén por la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Daniel en el capítulo 9? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre Jerusalén. No, la iglesia tiene que ver nada con los 7 años de la tribulación. 70 años están determinados y son semanas de años, porque Israel tenía semanas de días de semanas y años semanas de años. Entonces, si son 70 semanas, ¿cuántos años son? 7 por 7, 490 años. Me voy muy despacio. Daniel, esto fue hace 2600 años. Quiero decirte, tiene tu pueblo, los judíos y la ciudad de Jerusalén, 490 años que le faltan para que yo termine con ustedes. Porque estaban regresando de la cautividad babilónica. Y entonces le dice el Espíritu Santo en Daniel 9, 24 al 27, cuando comience la reconstrucción de Jerusalén, hasta el Mesías habrá 483 años. ¿Y cuándo comenzó la reconstrucción? En Nehemías capítulo 2 con el rey Ciro. Y luego vino Artajerjes su hijo, y de ese tiempo a la cruz, matemáticamente, cronológicamente, con una exactitud que solo el Espíritu Santo pudo haberlo hecho, vino Jesucristo y murió en la cruz. Y cuando Él entraba el domingo de Ramos a Jerusalén, se estaban cumpliendo 483 años. ¿Cuántos años faltan para Israel? 7, para que sean 490, ¿correcto? Y estos 7 años se interrumpieron porque los judíos rechazaron al Mesías. Y vayamos ahora al Evangelio de Lucas para ver lo que Jesucristo les dijo a los judíos. Capítulo 13 del Evangelio de Lucas, versículo 34. Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa les va a quedar desierta y ya no me verán hasta, subraya en tu Biblia, hasta. Ustedes, pueblo judío, pueblo de Israel, no me van a volver a ver hasta que llegue el tiempo en que diga Baruch Hashem Adonai Elohim. Es hebreo. Aquí está la traducción: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que Israel se convierta. ¿Y cuándo se van a convertir? En la gran tribulación. Entonces, hasta ese momento, Israel va a reconocer a Jesucristo, no antes. Y cuando Él venga, entonces, ¿verdad? Zacarías 12, que Zacarías 14, Apocalipsis capítulo 1, harán lamentación, mirarán al que traspasaron y se convertirán a Jesús. Entonces vemos nosotros que para contestar las preguntas anteriores, ¿cómo sabemos que este plan profético de Dios continuará cumpliéndose con nosotros? Tenemos que examinar 2 pasajes proféticos, uno en el Nuevo Testamento, aquí en Lucas lo vamos a ver, Lucas, y el otro en el libro de Oseas, capítulo 5, váyanlo buscando en sus Biblias. Vamos a ver nosotros que al final de la época de Israel y de la ley, Jesús condena a esta generación de judíos, como lo acabamos de ver, que le rechazaron, y les profetiza que le reconocerían en un futuro como el Mesías. Y vemos nosotros en el libro de Oseas, vamos al libro de Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 15, y el capítulo 6, versículo 1 y 2,
que dice así, capítulo 5 de Oseas, versículo 15, andaré y volveré a mi lugar. Está hablando el Mesías en el lugar de Israel. Esta es una profecía impresionante. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. Cuando dice andaré y volveré a mi lugar, está diciendo Jesús, me regresaré al cielo. Volveré al lugar, cuando yo venga al mundo, me voy a regresar de donde yo salí. ¿Y cuándo va a regresar? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, que serán los 7 años de la tribulación, me buscarán. Capítulo 6. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Atención. Nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Dios le está hablando a Israel. Estos 2 días no son de 24 horas, son días de 1000 años. Después de que se cumplan los 2000 años, dice la Biblia, nos dará vida y después de 2 días, en el tercero, nos resucitará. Vamos a examinar estos versículos un poco más profundo, porque cuando Jesús dijo en Lucas, no me verán hasta que llegue el tiempo, Jesús estaba diciéndoles a los judíos que le rechazaron que habría un periodo de tiempo de espera antes que la nación de Israel le reconociera como el Mesías. Y este periodo de tiempo es el periodo de la iglesia. Dios rechaza a Israel y somos injertados en el olivo natural. Romanos capítulo 11. Somos el olivo silvestre injertados en el olivo natural, de donde vienen Abraham, Isaac y Jacob, que son la raíz. Entonces, al injertarnos Dios en el olivo natural, nos hacemos inmediatamente y tenemos el privilegio de poder recibir las bendiciones del pacto abrámico. Y ahora dice Gálatas capítulo 3, los que son de la fe son de Abraham. Y dice Romanos capítulo 2, no los judíos que nacen en Israel son realmente el pueblo de Dios, porque es espiritualmente la adquisición y la herencia de nosotros. ¿Por qué somos ahorita nosotros de alguna manera espiritual los verdaderos judíos? Porque tenemos la semilla que es Jesús, el Mesías. ¿Ya me siguieron? Esto es precioso. Y ahora nosotros, las bendiciones que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Hay bendiciones para la tierra, le pertenecen a la nación de Israel nacional. Pero las bendiciones espirituales que Dios le dio a Abraham, las recibimos nosotros por ser descendientes de Abraham, por tener la semilla de Abraham, porque de Abraham viene el Mesías. Esto es precioso. Pero vamos a seguir rascándolo aquí más todavía. Vemos la profecía entonces de Oseas que nos revela el tiempo para el avivamiento de Israel, basado en el patrón que ya vimos que un día es igual a 1000 años. Y esta profecía nos revela que Dios, en la forma de Jesús o del Mesías, les dejaría de repente, los dejaría a los judíos para regresar a su lugar, o sea, al cielo. Dice, andaré y volveré a mi lugar. Y esta partida que Jesús tuvo, estuvo relacionada por el pecado que Israel cometió cuando le rechazaron como el Mesías prometido. E Israel quedaría entonces, desde hace 2000 años, en grande aflicción. Serían dispersados por todas las naciones del mundo y dejarían de ser una nación. Y con la necesidad
de un avivamiento hasta que Jesús regresara. Entonces, ya pasaron 1948 años de la época de la iglesia, no de Israel. Y desgraciadamente muchas iglesias cristianas comenzaron a inventar una teología que se llama la teología del reemplazo, que es una verdadera herejía. ¿Qué enseñan estos hermanos? Que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, que Dios ya terminó con Israel y que la iglesia ha tomado su lugar, etcétera, etcétera, y que las profecías del Antiguo Testamento y las profecías de Apocalipsis, ¿verdad? Esto se llama también amilianismo, ya no tienen nada que ver y son del pasado y no son futuras. Y cuando nosotros comenzamos a enseñar eso, es una ignorancia tan tremenda, porque Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, 3 capítulos del libro de Romanos, nos enseñan que Dios no ha acabado con Israel. ¿Y cuándo nos recuerda esto Dios? El 14 de mayo de 1948. Aquí vamos en la iglesia, los cristianos, aleluya, Israel ya, judíos ya maldecidos, ya es la iglesia. Y de repente el mundo voltea en 1948 a la nación de Israel y de una forma impresionante, impactante, sorpresiva, repentina, el pueblo judío que Dios supuestamente había rechazado, regresan a formar un Estado libre e independiente, soberano, el 14 de mayo de 1948. Nunca, jamás, amados santos de Dios, jamás en la historia, ninguna civilización, ninguna tribu, ninguna nación, ninguna cultura había podido sobrevivir casi 2000 años sin perder su religión y su idioma. Ahora que mi esposa y yo radicamos al otro lado, pasando el río Bravo, nos damos cuenta que todos los mexicanos que llegan a Estados Unidos a vivir, guatemaltecos, hondureños, centroamericanos, etcétera, etcétera, al llegar a Estados Unidos, y muchos llegaron hace como un siglo más o menos, inmediatamente se adaptaron a la cultura norteamericana. Y no quieren que ser reconocidos como mexicanos o como hondureños o como guatemaltecos, y se visten igual que los americanos con sus calcetines, con sus cachuchas, con sus shorts. O sea, quieren adaptarse para que no se vean diferentes a los americanos y que los llamen que son americanos. Y ya a los 5 o 10 años ni español hablan. O el español que hablan, desgraciadamente, ¿verdad? Por no practicarlo, pues está bastante adulterado ya, ¿verdad? Como palabras como parqueo, que es estacionamiento, la troca, que es el truck, viene la palabra, el pick-up de las camionetas. Bueno, cantidad de palabras que tú escuchas modificadas, mitad inglés y mitad español. Y los italianos que han llegado también en 1915, 1920, los ingleses, los alemanes, todos se han adaptado a la cultura norteamericana. Y ninguno quiere regresar a México, ninguno quiere regresar a Centroamérica, ni Italia, porque Estados Unidos se convirtió en el país de los migrantes. Nadie quiere irse a vivir a Rusia, ni a la China. Todo el mundo quiere irse a Estados Unidos. Eso ya se acabó. Pero nos damos cuenta que los judíos son la única cultura que después de casi 2000 años continuaron practicando el hebreo, continuaron practicando su religión. Y cuando regresan en el 48, se convierten en la primera cultura de la historia en sorprender al mundo en un día. En un día las Naciones Unidas los declaran Estado independiente, libre y soberano. ¿Qué nos estaba diciendo Dios a los cristianos? Aquí vamos los cristianos. Nos estaba diciendo Dios,
no me he olvidado de Israel. Voy a venir por ellos. Están en la banca. Ahorita está el Barcelona y el Real Madrid. Va 5-0 a favor Barcelona. Se nota que soy del Barcelona, ¿verdad? Y en la banca hay jugadores que no entran al campo a jugar, pero no significa que no formen parte del equipo. Entonces, Israel está en la banca y nosotros estamos jugando en estos 2000 años en la cancha porque estamos tomando parte activa de predicar el Evangelio de Jesucristo. Se nos dio el privilegio a nosotros de predicar el Evangelio mientras Dios sigue tratando con la nación de Israel. Entonces, en el 48 recobran su identidad nacional, pero siguen en incredulidad, porque todavía no aceptan a Jesús. Aunque se calcula que hay 180,000 judíos étnicos que han aceptado a Jesucristo. Y esto que ya hay judíos nacidos en Israel, que se han convertido a Jesús, es una señal de los últimos días. Ahora, regresamos a esta profecía impresionante de Oseas. Esta profecía nos revela que Dios, en la forma de Jesús, el Mesías, les dejaría. Me iré y volveré a mi lugar para regresar otra vez. Esta partida la tuvo Jesús cuando lo rechazaron. Y esta aflicción de muerte nacional duraría 2 días, que ya están a punto de cumplirse. 2000 años en que los judíos iban a sufrir, y hasta ahorita los judíos tienen patria, pero no tienen templo. Y los judíos sin templo no son judíos, porque lo que los hace a ellos eso es el templo y los sacrificios. Y el que va a permitirles que reconstruyan el templo y que regresen al sistema arónico y levítico de sacrificios sacerdotales será el anticristo. Y ya ante nuestros ojos están ellos tratando de volver otra vez. Pero lo que era el templo de ellos, ¿saben en dónde se encuentra? Debajo, los que conocen Israel, una vez fuimos a Israel, muchos de ustedes nos acompañaron. En cualquier foto de Israel vas a ver una cúpula dorada, grandísima, que es, ¿verdad?, lo primero que se ve en las postales. Esa cúpula dorada es la mezquita de Omar, la mezquita musulmana, que 600 años después de Cristo, cuando los romanos en el año 70 destruyeron Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra, 600 años después casi, Omar, un musulmán, dizque profeta, construye arriba de lo que era el templo que reconstruyó Herodes en tiempos de Jesús. Le dijeron a Jesús, mira nomás qué maravilla el templo. Y Jesús dijo en Mateo 24, no quedará piedra sobre piedra. Y en el año 70 no quedó piedra sobre piedra cuando los romanos, bajo el general Tito, hijo de Vespasiano, el emperador romano, arrasó con Jerusalén. Y en el año 600, Omar construye arriba de donde estaba el templo judío una mezquita musulmana como una maldición. Porque fue una maldición para los judíos que arriba de su templo otra religión pagana estableciera su lugar de adoración. Y hasta este momento del 2021, a ver, quítenles la cúpula de la roca o la mezquita a los musulmanes, ni de chiste. Porque el día que la destruyan para construir el templo, se viene una guerra nuclear. Se vendrían todititos los más de 1.500 millones, casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo para destruir a Israel. Entonces tiene que pasar un milagro o alguna guerra, tal vez la de Ezequiel 38 y 39, que vamos a hablar tal vez hoy en la tarde acerca de esto, para que puedan realmente los judíos reconstruir en el lugar donde ellos necesitan reconstruir el templo. O tal vez la guerra del Salmo 83 de las naciones árabes, que puede venir antes de la guerra de Ezequiel capítulo 38. Entonces esta aflicción ha durado casi 2000 años y el pueblo de Israel
podría esperar su avivamiento después de 2000 años, pero su tiempo histórico no continuaría como la época brillante que tuvo Israel, porque Israel está muerta espiritualmente hasta nuestros días. ¿Saben ustedes que Tel Aviv es la capital de los gays a nivel mundial? Se convirtió en la capital del movimiento LGTB del mundo, la ciudad de Tel Aviv. Y ahora Jerusalén viene a ser repartida por el presidente Joe Biden. Los demócratas van a permitir que los palestinos de la Franja de Gaza formen un estado dentro de Israel. O sea, lo que es Israel como nación, va a haber dos naciones. Imagínense nada más esto. Va a haber dos naciones dentro de Israel, palestinos y judíos. Y como Estados Unidos tiende a desaparecer, porque ha sido siempre el defensor de Israel desde el 48 que regresaron, y ahorita ya Biden viene con una política antisemita, favoreciendo a los iraníes, permitiéndoles que continúen produciendo el uranio 235, que es el elemento con el que se forma la bomba atómica, en las centrifugadoras de Cannes y de cerca de Bagdad. Y cuando esto suceda, Irán, se cumple la profecía, invadirá Israel con Rusia y con Turquía, con Libia y con Sudán, de acuerdo a Ezequiel 38, 4 y 5. ¿Nos encontramos en los últimos tiempos? Ahora muy bien, ¿verdad? Entonces, la iglesia e Israel son dos entidades completamente diferentes. Todos ustedes que son estudiantes de teología, es la diferencia entre la teología de la Reforma y el dispensacionalismo. Dentro de la teología de la Reforma, ¿verdad?, la mayor parte de las iglesias presbiterianas proclaman la teología de la Reforma, que establece que Israel y la iglesia, ¿verdad?, es la misma entidad, o que no son dos entidades diferentes ni separadas, sino que Dios ya cumplió todas las cosas con Israel y que la iglesia ha venido a ocupar su lugar, etcétera, etcétera. Y el dispensacionalismo es la teología que divide la Biblia en 7 diferentes administraciones, que es la palabra oikonune en el hebreo, que significa economías o administraciones de una casa. Y estamos viviendo dentro de la dispensación o la administración de la iglesia, que es la actual en la que tú y yo estamos viviendo. Y Dios va a regresar con Israel, se van a convertir en la tribulación y entramos entonces a el milenio. Pero mientras Israel desapareció, Dios formó algo que no existía en el Antiguo Testamento ni en los Evangelios. La iglesia, dice Efesios capítulo 2, un nuevo hombre. Un cuerpo que no existía antes, que estamos en Cristo. Y en el arrebatamiento, ¿quiénes nos vamos en el arrebatamiento? Los cristianos desde Pentecostés hasta nuestros días. Porque en el Antiguo Testamento los santos no estaban en el cuerpo de Cristo. No había sido formado el cuerpo de Cristo. Es una nueva entidad espiritual, el cuerpo de Cristo. Y los santos del Antiguo Testamento resucitarán, Daniel 12 del 1 al 3, después de la tribulación. Porque hay varias resurrecciones de acuerdo a 1 Corintios 15, 22 al 28. El primero es Cristo, las primicias, después los que son de Cristo, dice Pablo. ¿Quiénes somos de Cristo? La iglesia. Entonces tenemos que entender y separar esto para que no nos confundamos escatológicamente, como hay tanta confusión actual que hasta muchos niegan que ni siquiera va a haber un rapto de la iglesia. Y simplemente porque el rapto de la iglesia es un misterio, dice Pablo, 1 Corintios 15, 51 y 52, que no existía antes. Y este misterio de la iglesia estaba escondido en las épocas antiguas. Romanos 16, los 2 últimos versículos, Efesios capítulo 2, estaba escondido, que es en nosotros
Cristo, la esperanza de gloria. No existía esto en el Antiguo Testamento, ni tampoco en los Evangelios. En Mateo 24 no está el rapto, en Lucas 21 no está el rapto, en Marcos 13 no está el rapto, en el Antiguo Testamento no está el rapto. El rapto era un misterio que se lo reveló Dios, no a Juan, no a Pedro, no a Santiago, no a Mateo, se lo reveló al apóstol Pablo. Y era un secreto escondido que le plació a Dios esconderlo y revelárnoslos a nosotros. Y se comenzó a desenterrar esta doctrina en los últimos 50 años, un siglo, más a partir del 48 que Israel regresó, porque si Israel no hubiera regresado a su tierra, ¿cómo podía el anticristo perseguir? ¿A quién iba a perseguir? El templo se tenía que reconstruir. ¿Cómo lo van a reconstruir si no es una nación todavía? Pero a partir del 48, vamos a verlo en la siguiente conferencia, la parábola de la higuera, que como la higuera comienza a dar frutos, no pasará una generación hasta que todo comience a ser cumplido. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Nuestros corazones anhelan que tu Espíritu Santo nos revele los misterios que has escondido y que te ha placido en estos tiempos abrirlos